Bien, muy buenas tardes. Tengan todos aquellos oyentes que están en sintonía de esta transmisión en las redes sociales, en el cual nos permite llegarnos a ustedes de una manera muy agradable. Y es compartir con ustedes una porción de la palabra de una manera muy sencilla, muy práctica y que pueda ser de bendición para sus vidas, ya que ha sido de bendición para mi vida de una manera sobrenatural. Quiero compartir un tema que se llama ¿cuántas veces debo yo de ser bautizado? ¿Cuántas veces debo yo de ser bautizado? Es una pregunta que, que se ha hecho de algunas personas y en realidad pues vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios cuántas veces he de ser yo bautizado. ¿Y qué significa el bautismo? ¿Cuál es el significado, la importancia o la relevancia del llamado al bautismo o la misma palabra bautismo? Doy gracias primeramente al Señor, esperando que el Señor abra nuestros oídos, nuestros ojos y abra nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras, parte de las Sagradas Escrituras. Quiero leer con ustedes en el libro de Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, que dice de la manera siguiente: Entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas cuando Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos que la Escritura aquí nos habla acerca de la importancia del bautismo para la iniciación del testimonio de cada individuo que se llega al Señor, y era una confirmación de que aquella persona que se bautizaba era una persona que era digna, cumplía con muchos requisitos, se había guardado en integridad, en completa paz, y eh, Dios lo guardaba y tomó la responsabilidad de ejercer su ministerio públicamente. Es como una carta al mundo, es como un certificado para testimonio a la comunidad, a los familiares, a los vecinos, a los hermanos. Y se activa el ministerio de la predicación, el testimonio público de ministrar los negocios del Señor. Pero notamos aquí que Jesús dice: deja que ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. O sea, era una ley, era un compromiso, era un deber ser por cada creyente. Entonces dice la Escritura que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos, la parte más alta de nuestro cuerpo. Nuestra mente fue abierta. En la mente recibió un espíritu de revelación y de entendimiento. Y dice que en ese instante, luego dice: y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Juan vio por una visión, una revelación, cómo era la señal de la confirmación para identificar al ungido, el que estaba preparando el camino, al que iba a ser el Cristo, el que iba a salvar al mundo, el que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que iba a sacrificarse por la humanidad. Él fue la persona indicada por el Padre, que le mostró quién iba a ser el hombre que había escogido para el plan de salvación de la humanidad.
y salió de esa revelación que descendía como paloma, el Espíritu, hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. O sea, me agrada su comportamiento, su actitud, su ética, su integridad, su esfuerzo, su sacrificio, de dejarlo todo por dejar que Dios y se hiciera la voluntad del Creador en su vida para formar parte de la familia del reino y unirse al cuerpo de la iglesia del Señor a través del bautismo. Entonces vamos a analizar algo importante, lo que es la parte del bautismo. ¿Qué significa bautismo? El bautismo significa o define como propósito introducirse, meterse y sumergirse. Cuando la persona se va a bautizar, se va a introducir, se va a meter, ¿sí? Se va a compenetrar dentro de las líneas y parámetros que se usaron en ese tiempo, que era físicamente y literal el agua, y allí representaba que la persona cuando se sumergía moría para el mundo, y cuando salía, cuando ascendía, vivía para Cristo. O sea que se hacía una nueva criatura. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, el bautismo está basado en introducirse, meterse y sumergirse. En el Antiguo Testamento, en la escritura de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 y 2, dice la escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en una nube en el mar. O sea, el primer bautismo, la primera introducción del pueblo en relación en el reino y en el proyecto de Dios como creador, bautizó a ese pueblo de Israel que sacó de Egipto bajo la nube, y después cuando abrió el mar y pasaron en seco al otro lado del mar. Ese se le conoce como el bautismo de Moisés, el bautismo de Moisés. Y existen 5, solamente que el de Moisés se activó en aquel tiempo, y ahora tenemos el segundo bautismo. El segundo bautismo se trata del bautismo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista trata del arrepentimiento. El bautismo de Juan netamente trata sobre el perdón de los pecados, para recibir la puerta, el camino para recibir el perdón de sus pecados a través de aquella plataforma que estaba preparando el camino al Señor. En Lucas capítulo 3, verso 3, en el libro de Lucas, dice la escritura de la manera siguiente. Dice así: y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como estaba escrito en el libro del profeta Isaías: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar su senda. Entonces, el segundo bautismo que nos habla la escritura es el bautismo de Juan del arrepentimiento. Está el tercer bautismo. El tercer bautismo que habla la escritura, se habla del bautismo del reino, de incluirlos en el reino de los cielos, de darle la paternidad. Ya deja Dios de ser creador y pasa Dios a ser parte de la familia de todos los que le reciben como
su Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, 19 dice, 18 voy a leerlo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando hablamos de bautismo, estamos hablando de un encuentro, de pasar de un nivel a otro, de un nivel natural a un nivel espiritual. Son dos mundos que se mueven, el natural y el espiritual. Es una forma, una metodología que el Señor le dio a los hombres a través de Jesús, de poder conocer y experimentar el plan de Dios que tiene para nuestras vidas y el propósito de la restauración y la reconciliación del hombre con Dios y Dios con el hombre. Pero ya no pasa como creador, sino pasa a ser familia, porque dice: bautícelos en el nombre del Padre. ¿Qué significa esto? Nosotros pasamos a ser otro nivel. Ya no tenemos a un Dios ajeno o a un Dios que no tiene nada que ver con nosotros en ninguna relación, sino que nosotros por necesidad teníamos que recurrir a Él. Ahora Él cambió ese proyecto, cambió esa visión y nos incluye en el reino de Dios como familia, para que no fuéramos separados, sino que fuéramos uno solo en Él y para Él. Entonces, cuando nos introducimos, cuando nos sumergimos, cuando nos metemos dentro del bautismo, dentro de esa metodología que el Señor hizo para que nosotros no fuéramos parte de Él, entonces Él se hizo Padre de nosotros. Ya no es Dios creador, sino ya es nuestro Padre. Jesús pasa a ser nuestro hermano, porque más a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre le dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y en el libro de Gálatas nos habla a nosotros, capítulo 4, que el espíritu de su Hijo lo recibimos en nuestros corazones y ahora clamamos: Abba, Padre. Ya pasamos a ser familia, pasamos a ser herederos de todo lo que está en los cielos y en la tierra. Y después dice en el Espíritu Santo, introducido en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Dios, pero tomando un cargo de consolador. Entonces opera como consolador, opera como decir el anciano, como el abuelo para nosotros. Entonces dice que Él nos introduce, ese es el bautismo en el reino, el bautismo en la familia, y nos incorpora a lazos más sentimentales, más profundos. Después tenemos el bautismo que es el bautismo que dio Juan en el capítulo 3, verso 16, en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 16, que dice de la manera siguiente, verso 16, dice así: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. El Cristo os bautizará en espíritu, nos introducirá, nos meterá, nos sumergirá, ¿ve?, dentro del Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará, nos introducirá en el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? ¿Qué dice Juan acá? Juan nos está explicando y nos dice que el próximo que viene, después de él, viene el otro bautismo que será conocido como el Espíritu Santo y fuego. Entonces teníamos el bautismo de Moisés, teníamos el bautismo de Juan el Bautista, y ahora tenemos el bautismo del reino, el bautismo donde nos introduce en la familia del Señor, y tenemos el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Es el que muy pocas
creyentes o muy pocas personas conocen esa manifestación sobre el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Tienen unos conceptos no muy claros. Hablar en lengua, que si no habla en lengua y si no danza, no ha sido bautizado en el Espíritu. En sí tienen unos conceptos, pero yo voy a una enseñanza mucho más clara y más definida, más concreta. Entonces hablamos sobre la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es bautismo? Es introducirse. Tenemos el agua, tenemos la definición de que es introducirnos dentro del agua, es meternos dentro del agua, es sumergirnos dentro del agua. Ahora bien, ¿por qué la importancia del agua? La importancia del agua es porque nos lleva siempre a la parte más importante y elemental del plan del Señor sobre nuestras cosas para que podamos comprender con más facilidad la palabra de Dios. Me explico. Jesús dijo en el libro de Juan, en el capítulo 7, verso 37, dice de la manera siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, dentro de su interior correrán ríos de agua viva. Repito, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Cómo se presenta Jesús en ese momento? Que eres agua. El bautismo significa que yo debo de introducirme, meterme, sumergirme dentro de las aguas para yo poder ser limpio por ella. Juan capítulo 15, verso 3, dice la Escritura: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando yo me introduzco dentro de la palabra de Dios, cuando usted se introduce dentro de la palabra de Dios leyendo la Escritura, usted se está introduciendo, se está metiendo, se está sumergiendo dentro de las aguas del Señor. Entonces, ¿cuántas veces yo debo de bautizarme? No, una sola vez, no. Aquí explica que Jesús es el agua de vida. El deber ser de cada creyente, de cada hombre, cada mujer, es sumergirse. La Biblia nos habla del estanque del Siloé, donde allí se reunían todos los enfermos. Había allí un estanque de agua que pasaba allí por debajo, una corriente de agua, y esporádicamente era como una conexión de río, como que pasaba por allí, que fue hecho con la finalidad de darle agua a toda la zona de ese sector. Pero llegó un momento donde el agua, cuando fluía mucho, ella se elevaba y llenaba y movía y recorría, pero después se quedaba estancada allí. Y se dice en la Escritura que de tiempo en tiempo venía un ángel, movía las aguas. Preste mucha atención, por favor. Venían las aguas, venía el ángel y movía las aguas, y el primero que se metía recibía un milagro. En el libro de Juan 1:1 dice: en el principio, vamos a leerlo aquí claramente, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, estaba con Dios, pero la palabra era Dios. O sea, esta palabra que yo le estoy a usted hablando por este medio, es Dios quien está hablando, pero está en mi cuerpo, que yo le
de mi voluntad, le permito que Dios hable a través de mí, de mis labios, de una manera sencilla y práctica. Entonces, cuando usted tiene la palabra de Dios en su casa, o la lleva en la cartera, en el bolso, la lleva en alguna parte, pero que usted está en posesión suya, y usted la mantiene cerrada, esta es un agua que se mantiene estancada. Pero cuando usted viene, porque usted es un ángel, aparte de ángel, que es un enviado, un mensajero, eres un hijo de Dios. Cuando usted le da por abrir el estanque y empieza a mover las aguas y empieza a introducirse, a meterse dentro de las aguas, empieza a ocurrir un milagro en tu vida y en los que te oyen. Jesús dijo, este verbo, esta palabra, está compuesta de consonantes y vocales, la cual cuando se conjugan entre sí, se conforma una oración. Entonces, esta palabra que en el principio estaba en la boca de Dios, pero estaba con Dios, pero era Dios, dice en el verso número 14, Juan 1:14, dice así, y aquella palabra fue hecha carne. Estas letras que están aquí, estas vocales consonantes que componen una biblioteca de libros, es Cristo. Pero no solamente tiene que quedarse como palabra, dice que estas letras se hicieron carne. Entonces, esta palabra no debo yo de aprendérmela, de memorizarla. Tengo que asimilarla y ser hacedor de ella cada día, para que Dios sea en todo, sobre todas las cosas y aún en mi ser. Juan dijo, es necesario que yo como humano mengüe y muera, pero que Él crezca dentro de mí y sea Cristo dentro de todo mi ser, cuerpo y alma y espíritu. Entonces, amado, a veces nosotros no entendemos la importancia, la relevancia del bautismo. Entonces, ¿cuántas veces tengo que bautizarme? No, una sola vez. Ese bautismo de Juan era para testimonio. Pero ese bautismo es el prototipo de lo que el Señor quiere que todos nosotros todos los días lo hagamos. Cuando usted está en una tienda, en una bodega, en un almacén y tiene la palabra y usted está comprando y abre y empieza a mover la palabra, a moverla, esa persona que está al lado la empieza a oír, empieza a aumentar la fe, empieza a recibir una transformación, empieza la palabra a ocurrir un milagro sobrenatural. Cuando Juan ve que sale Jesús del agua, los cielos se abren y dice que desciende el Espíritu como paloma. Ve, hay un error aquí. Todo el mundo dice que no, que fue una paloma que descendió y hacen una figura y toman una paloma como figura, una paloma blanca, y la toman como la paz. Pero quiere que le diga qué fue lo que vio Juan. Lo que vio Juan fue que del cielo descendía como paloma la palabra de Dios y posó dentro de Jesús. Y su mente, su cielo, su mente fue abierta y ahí fue donde escuchó por primera vez la voz que dijo, tú eres mi hijo en el cual yo me complazco. Los hijos de Dios no son aquellos que dicen, no, yo recibí a Cristo como mi Salvador. Ya soy hijo de Dios, sí, usted recibió la adopción de ser hijo de Dios, hijo de Dios. Pero necesita introducirse, meterse. Y entre más usted más beba de esta agua,
Entre más te la beba, entre más se introduzca, entre más se imita, entre más la escudriñe, la medite, tiene que llegar un momento donde usted y yo muramos dentro de ella, nos ahoguemos. Y cuando nosotros nos ahoguemos y morimos dentro de ella, nos ahoguemos, a los 3 días, después de 72 horas de muerto, el cuerpo flota y lo lleva a la orilla. Y cuando él flota, entonces empezamos a caminar porque ya estamos muertos, el cuerpo ya está en un estado de ligera, está vacío ya, se descompuso. Entonces empieza otro nivel donde ya no está sumergido, ahora empieza a flotar y empieza a caminar sobre las aguas. Empieza a caminar para decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo para el testimonio de los que me oyen y viven conmigo. Entonces yo tengo que morir ahogado, tengo que introducirme, bautizarme, meterme, como le dijo el Señor a Pedro, boga más adentro, entra más, no te conformes con leer poquito, porque no vas a morir. Necesito que te introduzcas, necesito que te metas, necesito que te sumerjas hasta lo profundo, que te ahogues totalmente, porque quiero que tú mueras, que yo muera, pero que yo viva y camine en ti, que sea el modelo, el prototipo, que respire, que mire como Jesús ve, que respire, que me vista como Él se viste, que hable como Él habla, que piense y razone como Él piensa. Entonces seremos imitadores de Cristo, como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ejemplos os he dado, dijo Jesús, para que así como yo hice, vosotros también hagáis. Es necesario sumergirnos cada día, hermano. Es necesario que escudriñe la palabra, porque si usted hace que esta palabra se haga carne dentro de usted, entonces usted puede decir verdaderamente que usted y yo somos los verdaderos hijos de Dios, ya no con un cuerpo muerto, sino como un cuerpo vivo, engendrado por el Espíritu de Dios en nosotros. Doy gracias al Señor, espero que esta palabra corta de pensamiento sea de bendición para tu vida. Espero tener la oportunidad nuevamente de compartir otra porción de la palabra de nuestro Señor. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.